Señoras y señores, bienvenidos a Memoria 68, el programa en el que retrocedemos 50 años para recordar los Juegos Olímpicos de México y su entorno social y cultural. En esta emisión, Olimpiada en México de Alberto Isaac y los deportes náuticos en Acapulco, y en Historia y Sociedad, El Grito de Leobardo López, la vida cosmopolita de Acapulco y su reseña internacional de cine, Fando y Lis, Hasta el viento tiene miedo, y la guerra de Vietnam. Aquí comienza Memoria 68. La realización de los 19º Juegos Olímpicos ameritó la reunión de los más destacados realizadores cinematográficos mexicanos, con la mejor tecnología de la época para la producción de un documental como memoria visual del paso de la antorcha olímpica por nuestro país. El resultado fue la realización del material fílmico Olimpiada en México, dirigido por Alberto Isaac, en donde se buscó enaltecer a los atletas y sus grandes hazañas deportivas. Alberto Isaac el Güero, como muchos le decían, fue cineasta, pintor, caricaturista y primer director del Instituto Mexicano de Cinematografía. Además, fue un gran nadador, a tal nivel que representó a México en los Juegos Olímpicos de Londres 1948 y Helsinki 1952. Y aunque en estas participaciones no obtuvo medallas, dentro de la industria del cine logró ser 11 veces ganador del Premio Ariel, además de ser nominado al Oscar por su dirección en el trabajo documental Olimpiada en México. Para su realización, Alberto Isaac contó con la colaboración de grandes directores de cine que en ese momento iban comenzando sus carreras, como fue el caso de Felipe Casals, director de El Apando y las Vueltas de Citrillo, y de Paul Leduc, director del aclamado film RIT México Insurgente. La música de este trabajo corrió a cargo del gran compositor poblano Joaquín Gutiérrez Heras, entonces director de Radio UNAM y ganador en 3 ocasiones del Premio Ariel. Para la inolvidable narración del documental, se usó en parte la voz del actor Enrique Lizalde. Ciudad de México, 12 de octubre de 1968. Dan principio los Juegos de la 19ª Olimpiada. Además, esta producción estuvo llena de innovaciones tecnológicas en el campo del registro de imágenes, como las diferentes velocidades de filmación que permitían reproducir escenas en cámara lenta o los sistemas de rodaje en película de 70 milímetros con la que se lograba obtener una nitidez excepcional, así como el copiado de cintas en 35 y 16 milímetros, lo cual ayudó a darle difusión mundial al documental, ya que posteriormente se hicieron 7 versiones distintas montadas con aspectos de interés particular para cada región del planeta a donde se envió. La edición final de Olimpiada en México tampoco fue fácil ni rápida, pues hasta después de varios meses y de cortes preliminares elaborados por el mismo Alberto Isaac, junto a sus 2 asistentes principales, Julio Pliego y Rafael Castanedo, y con la colaboración de los editores Alberto Valenzuela y Rafael Ceballos, es que fue posible dejar un material final listo para ser distribuido y estrenado el 29 de agosto de 1969. De hecho, fue nominada a los premios Oscar ese mismo año, y a pesar de no haber ganado, es uno de los 2 únicos largometrajes documentales mexicanos que han obtenido esta nominación. Alberto Isaac murió el 9 de enero de 1998, pero su legado, Olimpiada en México, sigue siendo la memoria visual más importante sobre los eventos ocurridos en los Juegos Olímpicos de México 1968. Para la Olimpiada del 68, el comité organizador contrata a un gran equipo de jóvenes cineastas, de lo que consideraban que eran los mejores jóvenes cineastas en el momento. Es interesante, ¿no? No decidieron buscar en la industria, ¿no? O sea, no están buscando entre los grandes realizadores de la época de oro del cine mexicano, sino están buscando entre las nuevas generaciones, entre la gente que está surgiendo de este ambiente de modernidad de los años 60, y entonces así llaman a Antonio Reynoso, por ejemplo, que es como jefe, como director técnico de la fotografía de la Olimpiada, y a un equipo muy grande de camarógrafos, donde no solamente hay camarógrafos mexicanos, hay también camarógrafos de distintas partes del mundo que les están
Los mejores camarógrafos del mundo están llamados a este proyecto. El proyecto es coordinado por un director que es pues, una personalidad emergente, que es Alberto Isaac, que apenas ha hecho su ópera prima en el primer concurso de cine experimental de 1965, pero que tiene una gran experiencia y él es la cabeza de ese proyecto. Olimpiada en México, de Alberto Isaac, cinta documental que registra las competencias deportivas ocurridas en los Juegos Olímpicos de México 1968, tuvo un gran impacto mediático alrededor del mundo por su grandiosa fotografía y edición. Pero este no fue el único material documental en registrar acontecimientos ocurridos en nuestro país en 1968. En este año México, al igual que el resto del mundo, se encontraba en un periodo de movimientos sociales, integrados principalmente por jóvenes, identificados con ideas de modernización y libertad que se estaban haciendo incompatibles al conservadurismo que se vivía en la época. En diciembre de 1968, el gobierno mexicano, consciente de la situación mundial que apuntaba hacia las necesidades de la juventud como prioridad, tomó la decisión de adelantar el otorgamiento de la ciudadanía a los 18 años y no a los 21. Sin embargo, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz también sería implacablemente represivo con los estudiantes ese mismo año. En julio de 1968, meses antes de celebrarse los Juegos Olímpicos de México, comenzaron los eventos que cambiarían el rumbo de la historia moderna de nuestro país, y muchos de los cuales serían captados en el documental colectivo El Grito, elaborado por estudiantes y profesores del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Leobardo López Arreche, de 26 años, quien era estudiante de realización en el CUEC, fue el director de este material. Él mismo, junto con un grupo de estudiantes, documentaron con cámara en mano el desarrollo del movimiento estudiantil, desde sus comienzos en julio de 1968 hasta su sangrienta disolución el 2 de octubre del mismo año, solo 10 días antes de la inauguración de la 19ª Olimpiada. Leobardo era uno de los estudiantes más adelantados del CUEC en el momento del 68. Un hombre que había estado aprendiendo teatro con Sekizano en principios de los años 60, con intereses muy múltiples que inmediatamente estalla el movimiento estudiantil. Él se convierte en uno de los representantes ante el Consejo Nacional de Huelga, donde era más conocido como el CUEC. Las más de 8 horas de material levantado por los estudiantes de cine se convirtieron con la edición de Leobardo López Arreche en un documental de 102 minutos, el cual, casi sin diálogos, nombra a los artífices de la represión y a través de la narración de la escritora y periodista italiana Oriana Fallaci nos va llevando por cada uno de los acontecimientos del movimiento estudiantil. Me llevé enseguida la mano a la espalda y noté una gran hinchazón del hierro que tenía dentro, pero no salía sangre. Llevé luego la mano a la pierna y allí sí noté sangre. Mientras tanto, en la plaza continuaba la matanza y mis gritos y los de los demás quedaban ahogados por las ráfagas de ametralladoras. El Grito, estructurado de manera lineal y cronológica, marcó sus capítulos con los meses, y a través de fotografías y videos en blanco y negro, guardó un registro muy descriptivo de los actos y operaciones de los estudiantes. El valor histórico del Grito es que es el punto de vista del movimiento estudiantil. Son estudiantes retratando estudiantes. Digamos que en ese momento hay como un ganar agencia y decir, bueno, este es nuestro punto de vista de esto que está sucediendo. Por otra parte, El Grito es un documental que trata de armar una memoria muy reciente. Tienes que pensar que apenas ha pasado la represión al movimiento y lo primero que están haciendo es como hacer un recuento de decir qué fue lo que sucedió. Esto nos habla de la importancia del registro de la realidad en ese momento. En los Juegos Olímpicos de México 1968, no todas las sedes para recibir los eventos deportivos estaban concentradas en el Distrito Federal. Una de estas se instaló a 379 kilómetros de distancia de la capital mexicana, en la costa del Pacífico guerrerense, donde se llevaron a cabo las competencias náuticas de vela.
Para los Juegos Olímpicos de México en 1968, Acapulco resultaba la mejor opción para las competencias náuticas, pero, aunque ya contaba con un club de yates desde 1955, este no tenía las medidas necesarias para ser sede olímpica, por lo que durante 2 años previos a los Juegos fue remodelado y ampliado, haciendo posible disfrutar las competencias de vela en este maravilloso destino. Entre el 14 y 21 de octubre de 1968, 503 representantes de 40 países se dieron cita en el puerto de Acapulco para competir en las pruebas náuticas de los Juegos, que consistían de 7 carreras divididas en 5 disciplinas diferentes: Fin, Flying Dutchman, Star, Dragon y 5.5 metros, las cuales se definían por el tamaño y diseño de la embarcación, siendo los Estados Unidos el país que más medallas de oro acumuló en deportes de vela, al vencer en 2 de 5 las disciplinas ese año. Lo cierto es que al mismo tiempo que sucedían las pruebas marítimas, el puerto de Acapulco era también beneficiado por toda la exposición y publicidad que recibió como sede olímpica, apuntalando más su sólida posición como centro turístico y comercial. Acapulco, con popularidad mundial e incomparable clima, se convirtió también en el escaparate perfecto para la industria cinematográfica. Y es que desde los años 30 veríamos a sus playas y a su gente retratadas en distintas películas, como Silencio Sublime de Ramón Peón, filmada en 1935, o La Perla de Emilio el Indio Fernández, estelarizada por Pedro Armendáriz y María Elena Márquez en 1947. La historia cinematográfica de Acapulco no se detiene ahí, pues además de ser una atractiva locación para filmaciones, resultaba también el lugar ideal como punto de encuentro de grandes figuras del cine en un festival cinematográfico. Así surgió en 1958 la Reseña Mundial de los Festivales Cinematográficos de Acapulco, un festival creado con el objetivo de exhibir las mejores películas presentadas en los festivales de cine más importantes del mundo. Primero, lo que sea de cada quien, rescatamos el fuerte de San Diego que nadie conocía. Ahí se realizaba y se realizó con mucho éxito. Sin tocar el fuerte hacíamos una tarima y una pantalla. Y podías llegar en helicóptero o por coche. El 68 fue la número 11 y fue muy bonita, muy interesante. Hiram García Borja era el director, yo era siempre coordinador. Vinieron muy buenos artistas, había muy buenas películas mexicanas y yo les dije, no van a competir entre sí, sino al contrario, las 3 primeras películas que ganen en Cannes, puede ser japonesa, rusa, no sé qué, es estar invitada con los actores, productores y con el director del Festival de Cannes. A lo largo de su historia, este festival reunió a grandes personalidades del cine mundial. En la 11ª reseña, celebrada del 19 de noviembre al 1 de diciembre de 1968, algunos visitantes destacados fueron Sharon Tate y Roman Polanski, Groucho Marx, Jim Brown, Glenn Ford y Adam West. México para esta ocasión presentó 3 películas: Patsy mi amor, Los recuerdos del porvenir y Fando y Liz, siendo esta última la que causaría mayor polémica por su contenido considerado vulgar y soez. Alejandro Jodorowsky fue el director de esta película, filmada en México como su ópera prima, basada en la historia homónima de la obra de Fernando Arrabal. Esta película narra la historia de una pareja en busca de la ciudad mágica Tar, donde esperan encontrar la felicidad eterna. Ella es paralítica y él impotente, y a lo largo de su búsqueda se enfrentan a una sociedad cruel que los margina, impidiendo que lleguen a su destino. Las escenas llenas de tabúes sociales, como las constantes imágenes de golpes, cuerpos desnudos, sexualidad y muerte, alteraron al público de la reseña, obligando a Jodorowsky a retirarse de esta y posteriormente de México, pues la exhibición de su película se prohibió hasta 1972. Y aunque las películas de Alejandro Jodorowsky causaron tanta polémica por ser consideradas transgresoras, en la actualidad no son tan controversiales como en el año 1968, siendo posible apreciar su sátira y simbolismos.
Si bien el género de terror en México había sido explorado por reconocidos directores desde las décadas de los 30 y los 40, en el año 1968 se dio inicio a la época dorada del cine de terror en México, con el estreno de la película de Carlos Enrique Taboada, Hasta el viento tiene miedo. Esta película relata la vida de varias jovencitas dentro de un internado, quienes al haber entrado a un área prohibida del recinto, reciben el castigo de pasar sus vacaciones en el colegio. Y es cuando el fantasma de Andrea Ferrán, un antiguo estudiante del internado, comienza a atormentar a Claudia. Así, entre juegos, bailes y pesadillas, la magnífica narrativa de Carlos Enrique Taboada le dio a la historia un sentido diferente al género de terror en México. Al mismo tiempo, en Estados Unidos, surgió un nuevo subgénero del terror, el cine de zombies. Y aunque algo similar se había visto desde la década de los 30 en la película White Zombie de Kenneth Webb, fue hasta el año de 1968 que se marcó el comienzo de una nueva etapa del género, en donde destaca una de las películas más reconocidas hasta el momento, La Noche de los Muertos Vivientes del director George A. Romero. Esta película de bajo presupuesto fue filmada en blanco y negro y escenificada en una finca en Pensilvania. En ella, los muertos comienzan a salir de sus tumbas y atacar a los vivos, mostrando la violencia y el canibalismo como principales características de estos seres. Tanto la película Hasta el viento tiene miedo de Carlos Enrique Taboada, como La Noche de los Muertos Vivientes de George A. Romero, fueron obras que marcaron un nuevo inicio para el género del terror en 1968. 50 años después, siguen siendo disfrutadas y consideradas de culto por el público del cine de horror. George A. Romero va a inaugurar el cine de zombies y lo inaugura con una película que el propio Romero nunca se imaginó que fuera a tener la enorme cantidad de lecturas políticas e históricas que ha tenido a lo largo de la historia, que es La Noche de los Muertos Vivientes. Entonces a Romero se le ocurrió la historia pues de una invasión zombie, donde de pronto por una cuestión bastante absurda en la película, pues los zombies, bueno, no los zombies, los muertos regresan a la vida con bastante hambre, por cierto, de carne humana, y pues un grupo de personajes quedan encerrados en una casa para tratar de sobrevivir a este ataque. Entonces, La Noche de los Muertos Vivientes es una película guerrillera, se filma con los pocos ahorros que tiene George Romero, los fines de semana de todo el año 68, con amigos que pues cada fin de semana prestaban tiempo y prestaban dinero y coches para moverse y hacer la producción. Cuando la película se estrena, que por cierto se estrena el 2 de octubre de 1968, cuando aquí en México están pasando cosas profundamente tristes, la película tiene una recepción absolutamente apoteósica. Estos críticos dicen, La Noche de los Muertos Vivientes es una metáfora de la situación real de Norteamérica. ¿Por qué? Porque la gente se está comiendo a la propia gente, los muertos se comen a los vivos. Es la primera película donde se estrena la palabra gore. Entonces, bueno, La Noche de los Muertos Vivientes inaugura además la era moderna del cine de terror, donde ya este terror no va a ser tan una cuestión sobrenatural, sino más bien una cuestión de un terror que te habla de lo social. En la historia de los medios de comunicación de la era moderna, después de la radio, el invento que más revolucionó la vida de las personas alrededor del mundo en el siglo XX fue la televisión. Para el año de 1968, la televisión se había convertido en uno de los medios con mayor credibilidad después de la prensa escrita, siendo los programas de corte noticioso los más vistos por los televidentes, en especial en los Estados Unidos, donde los noticiarios fueron por mucho tiempo la única fuente de información para un gran sector de la población, la cual confiaba plenamente en lo que se decía en estas emisiones. Walter Cronkite, periodista y presentador de noticias, había ganado fama desde su participación como corresponsal de la Segunda Guerra Mundial, y fue con su forma de dar las noticias que se convirtió en el periodista que inspiraba mayor confianza en los norteamericanos. El tío Walter, como muchos le llamaban, reportó los momentos más estremecedores para Estados Unidos, desde el asesinato de John F. Kennedy y el del Dr. Martin Luther King Jr., hasta las actualidades del programa espacial Apolo de la NASA.
Sin embargo, el momento que mejor describe su trabajo como periodista fue su cobertura sobre la Guerra de Vietnam. Para 1968, el gobierno norteamericano había aumentado el número de tropas que enviaba a Vietnam. Aún así, no se veía un final para el conflicto en el que Estados Unidos había estado involucrado por años. El 30 de enero de ese mismo año inició la ofensiva de Tet, que fue un ataque sincronizado a todas las posiciones militares norteamericanas por parte de los efectivos del Viet Cong. Cronkite decidió acudir al lugar de los hechos, donde pudo corroborar de primera mano las pocas o nulas posibilidades de Estados Unidos para ganar la guerra. To say that we are closer to victory today is to believe, in the face of the evidence, the optimists who have been wrong in the past. To suggest we are on the edge of defeat is to yield to unreasonable pessimism. To say that we are mired in stalemate seems the only realistic, if unsatisfactory, conclusion. But it is increasingly clear to this report that the only rational way out then will be to negotiate, not as victors, but as an honorable people who lived up to their pledge to defend democracy and did the best they could. El efecto de sus palabras fue sísmico, incluso para el mismo presidente Lyndon Johnson, quien a pesar de seguir apoyando públicamente la guerra en Vietnam, mencionó: "Si he perdido a Cronkite, he perdido a la mitad del pueblo norteamericano". El veredicto de Walter Cronkite en su noticiario había cimentado el desagrado a una guerra distante y extraña para la población estadounidense, siendo uno de los factores por el cual los norteamericanos comenzaron a salir a las calles para manifestarse exigiendo el final del conflicto y el regreso de los soldados a casa. La Guerra de Vietnam a principios de los años 60 se convirtió en uno de los episodios más largos y dolorosos en la historia de Estados Unidos. A pesar de que Estados Unidos disponía de soldados mejor entrenados y con mejores equipos que las tropas de Vietnam del Norte, a principios de 1968 ambas partes se encontraban en un callejón sin salida. Fue así que el 30 de enero de 1968, mismo día de las festividades de Tet o Año Nuevo del Mono, Ho Chi Minh, líder de los rebeldes comunistas de Vietnam del Norte, envió 70,000 miembros de sus tropas para invadir por sorpresa a cientos de poblados en Vietnam del Sur, incluyendo a la capital Saigón, donde se encontraba la embajada estadounidense. Aunque las tropas survietnamitas y de Estados Unidos fueron tomadas por sorpresa, estas atacaron y lograron recuperar la mayor parte tomada por el Viet Cong, dando fin a la ofensiva de Tet y siendo considerada una derrota militar para los comunistas. Aún así, el costo humano y militar fue enorme para Estados Unidos, y los medios de comunicación habían declarado una derrota inminente para las tropas norteamericanas. Al mismo tiempo, en Estados Unidos, Robert Kennedy, quien estaba en contra de la guerra de Vietnam y era conocido por sus ideas progresistas hacia los derechos civiles, se había lanzado a la contienda para la candidatura presidencial del Partido Demócrata. Robert Kennedy se convirtió en el candidato favorito para las elecciones presidenciales por el Partido Demócrata, aunque muchos no estaban a favor de sus ideales. El 5 de junio de 1968, en el Hotel Ambassador de Los Ángeles, y tras dar un discurso de agradecimiento a sus electores, un hombre llamado Sirhan Bashara asesinó a Robert Kennedy con un arma de fuego. A pesar de este grave suceso, las elecciones continuaron y los demócratas tenían una decisión complicada que tomar para elegir un nuevo candidato. Mientras tanto, los Yippies o Partido Internacional de la Juventud, un movimiento contracultural de feministas, músicos y estudiantes que también se oponían a la guerra de Vietnam, se dirigieron a Chicago, donde se llevaría a cabo la Convención Demócrata. Sus fundadores fueron Abbie Hoffman, Anita Hoffman y Paul Krasner, y aunque sus protestas eran pacifistas, pues se caracterizaban por hacer manifestaciones culturales, aquello acabó con la presencia de la policía y el ejército, causando 600 detenciones y más de 200 heridos. La violencia policial acabó exponiendo la brutalidad del sistema y haciendo de la Convención de Demócratas el punto de partida para su fracaso en las elecciones. El 5 de noviembre de 1968, el nuevo candidato para el Partido Demócrata, Hubert Humphrey, perdió las elecciones contra el candidato republicano Richard Nixon. Finalmente, en 1973, Nixon comenzó el proceso de retirada de las tropas norteamericanas en Vietnam, a raíz de la presión ejercida por la población civil estadounidense desde el inicio de su mandato.
En los últimos 50 años, el desarrollo de Vietnam ha sido impresionante. Finalmente la guerra terminó. La ganaron ellos, la perdió Estados Unidos, se firmaron los acuerdos en 1975 y a partir de ahí se empezó a reconstruir el país. Uno camina por las calles, hay un enjambre de motocicletas, hay una actitud muy positiva y sobre todo una sensación de que terminó el trauma de la guerra y han perdonado, pero no han olvidado. Uno puede constatar, por ejemplo, en los túneles de Cu Chi, cómo conservan un orgullo de la manera como enfrentaron al enemigo. Se ocultaban bajo tierra, ahí tenían sus refugios y hasta sus cocinas, pero las chimeneas las lanzaban a lo largo de un gran espacio, hasta más de cientos de metros, para que el humo saliera en un lugar distinto y no los descubrieran. Le muestran a uno también las trampas que ponían a los estadounidenses en plena selva y todo ello en un marco de reconciliación. Ahora incluso los Estados Unidos, que ya tienen relaciones diplomáticas con Vietnam, apoyan financieramente a ese país. Así evoluciona el mundo. Aunque el año de 1968 fue uno de los más duros en la historia de los Estados Unidos, el 20 de julio apareció una señal de esperanza para este país sumido en una crisis social. Eunice Kennedy Shriver, hermana mayor de Robert Kennedy, enfrentaba su propia tragedia por el asesinato de su hermano. No obstante, ella continuó con sus planes de aprovechar el deporte como una forma de abrir los corazones y las mentes de la población hacia la gente con discapacidad intelectual. Desde 1962, Eunice Kennedy había fundado el Camp Shriver en su granja de Maryland, donde promovía campamentos deportivos para gente con discapacidad intelectual, los que posteriormente se convirtieron en las Olimpiadas Especiales. El 20 de julio de 1968 se celebraron los primeros Juegos Olímpicos Especiales Internacionales en el Campo del Soldado en la ciudad de Chicago, Illinois, con la participación de 1,000 atletas provenientes de 26 estados de la Unión Americana y de Canadá, compitiendo en disciplinas de atletismo, hockey de sala y natación. Pero este no fue el único evento deportivo que enalteció al pueblo norteamericano en 1968. Y es que para los Juegos Olímpicos de México, la delegación norteamericana obtuvo importantes logros deportivos. Estados Unidos, representado por 357 deportistas, de los cuales 274 eran hombres y 83 mujeres, se convirtió en el país más exitoso de esta Olimpiada, al haber obtenido 107 medallas, 45 de oro, 28 de plata y 34 de bronce. Los atletas norteamericanos destacaron en la disciplina de atletismo rompiendo varios récords, pero fue en natación que la atleta Debbie Meyer ganaría el mayor número de medallas de oro para este país. Deborah Elizabeth Meyer, de tan solo 16 años, consiguió ganar el primer lugar en las competencias de 200, 400 y 800 metros en estilo libre, convirtiéndose en la primera competidora de natación en ganar 3 preseas individuales en unos Juegos Olímpicos, hazaña que no fue superada sino hasta 2016 en Río de Janeiro. A pesar de ser un momento de caos para los Estados Unidos, en 1968 este país demostró, tanto con la instauración de los Juegos Especiales, como con el papel de sus atletas en los Juegos Olímpicos de México, que el deporte puede ser la herramienta ideal para ayudar a reconstruir el espíritu de una nación.